Hola, ¿cómo están? Bueno, ya todas me conocen, soy la Dado. Mi nombre es Daniela. Es un gusto para mí, mujeres de mi iglesia, estar con ustedes por medio de este medio, a través aunque sea de un video. Realmente hubiera sido más lindo estar con ustedes, poderlas abrazar, poderles dar un beso, poder comer las ricas tortas que llevan siempre a la reunión de señoras, poder estar en medio de ustedes. Pero bueno, este es el medio que nos permitió el Señor, la manera y la forma que Él quiso que fuera. Así que eh, quería compartir con ustedes, por esta invitación que me hicieron, a abrir la palabra y tener un ratito, un momento de meditación en ella. Quería compartir con ustedes una porción de la Biblia que fue de mucha bendición para mi vida, en distintos momentos de mi vida. Y realmente me hizo comprender muchas cosas y me hizo valorar muchas cosas del amor de Dios y entender en dónde está mi victoria. Y realmente yo pensaba en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde hay tantas cosas que estamos viviendo, cada persona, cada familia de manera particular, por el tema de la pandemia, que simplemente un poquito de la palabra de Dios, un pasaje, un poquito de versículos que nos puedan llevar a pensar en muchas cosas, para no marearnos y no estar leyendo eh, tanto en tantos lugares diferentes. Yo pensaba compartir con ustedes una porción de la Biblia, acá tengo mi Biblia, y que juntas podamos reflexionar, ¿sí? El título del mensaje es Más que vencedoras, más que vencedoras. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios habla una parte de la Biblia que dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Somos más que vencedoras. Yo lo tengo remarcado con flúor en mi Biblia, porque me encanta. ¿A quién no le gusta ser vencedor? ¿A quién no le gusta ganar? Bueno, yo cuando era chiquitita no me gustaba perder ni a las figuritas. A todos los juegos que jugaba quería ganar. Pero acá nos está hablando de ganar cosas más importantes, de ser vencedoras en cosas mucho, mucho más importantes, de ser vencedoras en este tiempo que necesitamos vencer, que necesitamos ganar, que necesitamos ser vencedoras. En este tiempo donde hay muchas dificultades, donde hay muchas incertidumbres, muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo va a terminar la pandemia? ¿Cuándo va a llegar la vacuna? ¿Cuándo voy a poder volver a mi vida normal? ¿Cuándo me voy a poder reunir con mis seres queridos? ¿Cuándo vamos a poder hacer esto o lo otro? ¿Qué va a pasar conmigo si me contagio? Bueno, hay muchas preguntas y muchas cosas que nos generan como una cierta falta de paz, como una incertidumbre, como una inseguridad, como un miedito que está ahí latente, que está ahí presente. ¿Qué va a pasar con la economía? El mundo entero ha sido atacado por este problema. Pero qué hermoso que es saber en la palabra de Dios que es verdadera, que es la palabra que es viva y eficaz y que es la palabra que Dios nos ha dejado, que dice que podemos ser más que vencedoras. Qué hermosa promesa. Y acá dice en todas estas cosas. Entonces yo les quiero invitar a que veamos juntas en qué cosas, ¿sí? ¿En qué cosas somos más que vencedoras según lo que la Biblia dice? Bueno, vamos a abrir la Biblia entonces, en Romanos capítulo 8. Yo les doy un tiempito para que la busquen. Mientras tanto, yo voy abriendo mi pantalla para que podamos compartir una cosa que yo preparé para compartir con ustedes, esta reflexión. Más que vencedoras. Y yo te desafío esta tarde. ¿Estás dispuesta a ser más que vencedora con Jesús? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios. Esta es
Una pregunta que está en la Biblia y que nos trae seguridad. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y acá viene la lista de todas estas cosas, ¿sí? Dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Miren cuántas cosas, ¿no? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y ahí viene la porción, ¿sí? La promesa. Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Y este es el secreto, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Jesús. Ya vamos a verlo. Pero dice, continúa la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas preguntas nos hacemos nosotras en esta pandemia? ¿Cuántas preguntas hay en tu corazón robándote la paz? ¿Cuántas preguntas viajan por tus pensamientos de día, de noche? ¿Cuántas preguntas que no tienen respuesta? Pero esta pregunta que está acá en la Biblia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Esta pregunta sí tiene respuesta. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante esta palabra. Yo veía esta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y yo pensaba, ¿cuántas preguntas hay sin responder en mi corazón? Pero qué hermoso que esta pregunta esté respondida para mí y para vos. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Dice que esta respuesta a esta pregunta nos da seguridad. Dice, estoy seguro que somos más que vencedores y que estamos seguros que ninguna cosa, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Ninguna circunstancia, ninguna situación, ninguna pandemia, ningún problema, ninguna cosa, ninguna persona, ninguna cosa creada, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y nos da seguridad. Este amor de Dios nos da seguridad. Este amor de Dios nos dice que podemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida. ¿Cuánto estamos hablando de muerte últimamente en este tiempo? Esta pandemia nos está haciendo hablar de la muerte. Cada día escuchamos la cantidad de muertos del país, la cantidad de muertos de la provincia. ¡Qué terrible! Ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. No existe nada espiritual, ningún poder espiritual que nos puedan separar del amor de Dios. Ni lo presente ni lo porvenir. Es decir, ni los problemas que tenemos hoy, ni los problemas que puedan pasar mañana. Nada del futuro, ninguna circunstancia que pueda venir después de esta puede separarnos del amor de Dios. Y ahí se nos puede quitar la ansiedad pensando en esto, ¿no? Qué seguridad que tenemos en Jesús. Que no, nada puede pasar en el futuro que me separe de su amor. Qué hermoso. Dice ni lo alto ni lo profundo. Y acá me habla de la dimensión del problema. Ni lo alto ni lo profundo, la dimensión del problema. ¿Hasta dónde llega nuestro problema? No, no importa. Dios es más grande. El amor de Dios por vos es más grande. ¿Hasta dónde llega tu angustia? No importa. No es más alta que el amor de Dios. Tu tristeza no es más profunda que su amor. No te pueden separar del amor de Dios. Dice ninguna otra cosa creada. No hay nada en el mundo que nos pueda separar del Creador que nos ama. Dice del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesús. Ese es el secreto para poder disfrutar de este tan grande amor
del que estamos hablando. Estar con Jesús. Él es el amor de Dios hecho carne. Él es la persona de Dios que entregó por su gran amor con que nos amó, ha dado su Hijo unigénito. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es tan grande el amor de Dios que Él estuvo dispuesto a dar lo que más amaba, porque sabía que solamente teniéndolo a Jesús podíamos disfrutar del amor de Dios. Es la única manera. No hay nada ni nadie que nos puedan separar del amor de Dios. Pero mira, déjame que te muestre un poquito más, vamos a seguir compartiendo. Dice la pregunta, ¿tribulación o angustia? ¿Vieron que leímos ahí en Romanos? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Bueno, acá vemos tribulación o angustia. ¿Cuál es la definición de la palabra tribulación? En la Biblia, la palabra tribulación significa un momento de terror absoluto. Angustia, tribulación pueden ser casi tomadas como sinónimo. Dice, es una pena o disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Es una situación adversa o desfavorable que padece una persona. Y mira, en este pasaje que leímos en Romanos dice que no hay tribulación o angustia que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces no hay problema ni tristeza que nos puedan separar de Él, porque no hay problema ni tristeza que Él no pueda consolar. No hay angustia ni dolor que Él no pueda consolar. Miren, cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo, lo llamaba el Consolador, porque Dios es consolador. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como abundan las tristezas, así como abundan los problemas, así como abundan las angustias, abunda la consolación en Jesús. Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué hermoso. Tenemos un Dios que consuela, tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que restaura. Amo ese versículo de la Biblia de Jeremías 31:7 que dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Qué hermoso es gozar del consuelo de Dios. Qué hermoso es sentir su abrazo de amor cuando estamos tristes, cuando estamos pasando una tribulación o una angustia. ¿Cuántas personas en este tiempo están sufriendo por haber perdido a algún familiar querido, por haber sufrido esa pérdida tan grande de que haya llegado la muerte a su familia o algún amigo conocido, alguien que amaban? Qué tristeza tan grande, pero el consuelo de Jesús es más grande. El consuelo de Jesús está disponible para nosotros, para los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Qué hermoso es saber que no hay dolor que nos pueda separar de su hermoso y perfecto amor. Continúa la pregunta diciendo, ¿vieron que decíamos tribulación o angustia? Bueno, acá la pregunta sigue, dice, ¿hambre o desnudez? Y esto me habla de la situación económica. Qué difícil que se volvió la economía en estos últimos meses. Qué difícil que está siendo para muchas familias no tener un ingreso al no poder salir a trabajar, no tener a lo mejor los recursos que tenían antes. Pero déjame decirte que aún esa situación de escasez no puede separarnos del amor de Dios. Jesús es nuestro proveedor. Él es quien nos da todas las cosas que necesitamos. Pidámosle, oremos, vayamos a Él para que Él nos provea para nuestras necesidades. Miren lo que dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Otra pregunta más. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no fue mezquino con nosotras, hermanas, y nos dio lo que más amaba, y nos dio todo lo que amaba, que era su Hijo único, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero el secreto es estar con Él, como decimos. El secreto es estar con Jesús. Él es la fuente de nuestra provisión. Él es nuestro proveedor. Él es el que tiene el poder para darnos más abundantemente de lo que pedimos y necesitamos. Él es la fuente. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué hermoso. Por eso la palabra de Dios, conociendo este secreto, que el secreto para la victoria, que el secreto para el consuelo, que el secreto para la provisión es Jesús. Conociendo todo esto, la palabra de Dios también nos dice en un versículo que todos conocemos de memoria. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y sí, es así. Si primero buscamos la comunión con Dios, si primero buscamos a Jesús, todas las demás cosas serán añadidas. Si Él nos dio lo que más amaba, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Continúa la pregunta que vimos, ¿se acuerdan? Tribulación o angustia, hambre o desnudez, y dice después, peligro o espada. Dice esto en Romanos 8:35, el versículo, el pasaje que leíamos al principio de esta pregunta. ¿Peligro o espada? Y esto me hace pensar en el riesgo de vida, en el peligro de muerte del que todos estamos. Ninguno está exento de este peligro, de este virus que está acechando en este momento el mundo entero. Y ¿por qué mente no pasó en algún momento? Bueno, ¿qué pasa si me contagio? Estoy en peligro, todos estamos en peligro, pero qué hermoso es saber que aún este peligro de muerte, este riesgo de vida, esta cosa que nos tiene nerviosas, no nos puede separar del amor de Dios, no nos puede separar de Jesús. Miren lo hermoso que Dios ha prometido. Nos ha prometido que el que tiene a Jesús tiene la vida. Y la vida eterna, no la vida acá en la tierra, la que realmente importa, la que no se acaba, la que no termina nunca, la que es para siempre, la que es plena, la que es gozosa, en la que hay paz, en la que hay salud, en la que hay felicidad, en la que hay plenitud, que es la vida eterna, la vida en el cielo, la vida con Jesús. Miren lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza viva de la que gozamos. Por eso somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Porque si creemos en Él, en el que nos amó, en el que entregó a su Hijo por amor de nosotras, en el que abrió el camino de nuestra salvación. Aunque estemos muertas, vamos a vivir y vamos a vivir eternamente a una vida diferente, a una vida gloriosa, a una vida hermosa, donde dice la Biblia que en el cielo no hay lágrimas ni dolor, donde dice la Biblia que ahí no hay necesidad de lámparas, porque Jesús es nuestra luz, donde dice la Biblia que ahí nadie llora, que ahí no hay enfermedades, que no hay tristezas. Esa es la vida eterna, pero para eso hay que creer en Él. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna, prometió Jesús en Juan 6:47. Creer en Jesús nos ayuda a ser más que vencedoras también en cuanto a la muerte. Porque Jesús venció la muerte cuando resucitó. Y Él, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos va a operar en nosotros los que creemos para resucitarnos el día postrero, para darnos esta vida eterna que Él ha prometido. ¿Y cuál es la vida eterna de la que podemos disfrutar hoy mientras estamos vivos en la tierra? Bueno, esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Querés disfrutar de una vida plena?
querés disfrutar de la vida eterna que hay en Jesús hoy, es conociendo cada día más a Dios. Es conociendo a Jesús, a quien Dios envió para darnos salvación y esta vida eterna en el cielo. Qué hermoso saber que ni aun la muerte nos puede separar del amor de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así como Jesús resucitó de los muertos y venció a la muerte, así nosotras somos más que vencedoras por medio de Él, porque la muerte no nos puede hacer daño. Al contrario, es un pasito para llegar a Jesús. La muerte nos acerca a este Salvador, al pasar de muerte a vida eterna. Cuando Jesús habló con el ladrón que estaba junto a él en la cruz de al lado, y el ladrón manifestó su fe y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo más hermoso de la vida eterna, estar con Jesús eternamente y para siempre. Qué hermosa promesa. Saber que no hay peligro, ni espada, ni la muerte ni la vida nos pueden separar de su amor. Qué maravillosa promesa. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es esto de poder disfrutar del amor de Dios? Miren lo que dice Efesios 3:16 al 19. Dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántas de nosotras necesitamos ser fortalecidas en este tiempo, hermanas? ¿Cuántas de nosotras necesitamos de su fuerza? Bueno, para que podamos ser fortalecidas con poder en nuestra mujer interior por su Espíritu Santo. Pero miren lo que dice cuando sigue el versículo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Tener fe en la obra de la cruz y en Jesús hace que Jesús venga a vivir dentro de nuestro corazón. Qué hermosa promesa. Para que habite Cristo. Y este Cristo que vive adentro mío es el que me da la fuerza con el poder de su Espíritu. Él es el que me da la fuerza en momentos de angustia. Él es el que me da la fuerza en momentos de tristeza. Él es el que me da la fuerza en momentos de peligro, en momentos de escasez, en momentos de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice el Salmo de David. Qué hermoso es saber que el Señor está con nosotros y que su amor nos fortalece, pero la única manera de ser más que vencedoras y de ser fortalecidas con el poder de su Espíritu es que Cristo habite por la fe en nuestro corazón. ¿Ya invitaste a Jesús a vivir a tu corazón? ¿Ya lo hiciste? Es muy fácil. Si todavía no lo hiciste, solamente haciendo una oración, pidiéndole a Jesús que perdone tus pecados, que limpie tu corazón de toda maldad y que con su sangre preciosa cubra tu corazón y que Él venga a vivir dentro de tu corazón, Él puede hacerlo. Solo tenés que darle ese permiso, solo tenés que hacerle esa invitación. Decirle, Jesús, creo que moriste en la cruz, creo que derramaste tu sangre por el grandísimo amor que Dios tenía, que fuiste entregado por mis pecados. Creo que sos el único camino para llegar al Padre. Creo que sos la vida eterna, que moriste y resucitaste. Decile a Jesús con tus palabras, creo en vos, Jesús, y quiero que vengas a vivir a mi corazón, que perdones y limpies mis pecados. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta confesión es muy importante, porque Jesús no va a ir a vivir a una casa sucia. Y si tenemos el corazón con pecado, Jesús no puede entrar en él, porque Él es santo, santo, santo. Entonces es necesario que primero le pidas perdón por tus pecados, para que Él limpie
de toda impureza tu corazón, de malos pensamientos, de aquellas cosas que hicimos pensando en nuestra propia voluntad, separadas de lo que Dios quería para nosotras. Esos pensamientos de envidia, esas mentiras que dijimos, esos pensamientos de rencor, cualquier cosa que pueda ir en contra de la santidad de Dios, ensucia nuestro corazón. Pero, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tu corazón puede ser limpio y Jesús puede venir a vivir dentro de tu corazón. Y dice la palabra de Dios en esto que estamos leyendo en Efesios capítulo 3, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que hay un propósito, hay algo hermoso que te espera. Dice, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Todas las dimensiones del amor están acá. Dice anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Todas las dimensiones del amor de Dios las podés disfrutar y comprender cuando Cristo habita en tu corazón. Y dice del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dice la palabra de Dios que fuimos creados con vida eterna. Dice, pusiste eternidad en el corazón de ellos. Dios, cuando nos hizo su imagen y semejanza, nos hizo para que vivamos eternamente. Pero ¿qué pasó? Que el problema del pecado interrumpió la hermosura de la vida eterna. El problema del pecado nos separó, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. El pecado sí puede separarnos de esta llenura, de esta plenitud del amor de Dios. Lo que no puede hacer ninguna dificultad, ningún problema, ninguna angustia, ninguna tribulación, ningún peligro, ninguna espada, nada de eso puede separarnos del amor de Dios. Pero el pecado sí. El pecado nos separa. El pecado nos separa. Miren lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír sus oraciones. Nuestros pecados y nuestras iniquidades nos separan de Dios. Pero qué hermoso es saber que a través de Jesús nuestros pecados pueden ser limpiados y podemos volver a estar en comunión con Dios y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y quizás vos me digas, yo ya tengo a Jesús en mi corazón hace muchos años, pero ¿estás llena de su Espíritu? ¿Estás llena de su amor, de toda la plenitud de Dios? La manera de ser fortalecidos en el Espíritu, con el poder de Dios, la manera de estar cerca de Jesús y ser más que vencedoras, es a través de Jesús. Es diciéndole no al pecado cada día y diciéndole sí a Jesús. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos su Espíritu y tenemos su presencia en nosotros. Y esa presencia y ese poder de Dios nos ayudan a ser más que vencedoras. Qué hermoso es saber que no hay nada que nos pueda separar de su amor, que podemos ser más que vencedoras. ¿Sabes? En este versículo la palabra más que vencedores, traducido en el griego, quiere decir súper vencedor. Súper vencedor. Somos súper vencedoras por medio de Jesús. Y podemos disfrutar de toda la plenitud de Dios. Y podemos disfrutar de toda la dimensión de su amor. Y podemos ser más que vencedoras en todas estas cosas que estamos viviendo, en todos estos problemas, en todas estas pruebas. En Jesús, a través de Jesús, en su amor.
Y Jesús nos acompaña, nos fortalece y nos da la victoria por su grandísimo amor. Qué hermoso es poder contestar esta pregunta con tanta seguridad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nada ni nadie. Ninguna cosa creada, ningún problema, ninguna dificultad nos puede separar de su amor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedoras, somos súper vencedoras, por medio de aquel que nos amó y que nos amó con toda la dimensión del amor de Dios, que nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz y a derramar su sangre por vos y por mí, para darnos esa victoria que necesitamos hoy, para hacernos más que vencedoras, para que no le tengamos miedo a la muerte, para que podamos estar tranquilas y gozosas y disfrutando de la victoria que hay en Jesús. No se acaban los problemas, porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No se acaban los problemas, no se acaban las tribulaciones, pero no nos separan del amor de Dios. Podemos pasarlas y atravesarlas con el amor de Dios. Y aún, aunque nos toque la muerte, hay una promesa y una esperanza viva, como dice 1 Pedro. Una esperanza viva. Y tenemos la esperanza de la vida eterna con Jesús. Qué hermoso saber que en Él tenemos la victoria, que en Él somos más que vencedoras. Apóyate en esta promesa. A mí me trae mucha paz, me da mucha tranquilidad, calma toda mi ansiedad cada vez que leo esta palabra. Cada vez que puedo afirmarme en esto que dice el apóstol, estoy segura que ni la muerte ni la vida, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Qué hermosa promesa. Te desafío a que te apoyes en esa promesa, te desafío a que disfrutes esa promesa. Y te desafío a que si todavía Cristo no habita por la fe en tu corazón, puedas hoy hacer esa hermosa oración que hice yo un día. Pedirle que limpie tus pecados y que venga a vivir adentro tuyo y que te pueda fortalecer tu fe y que te pueda dar la victoria sobre el pecado para poder tener comunión con Dios y ser llena de toda la plenitud de Dios. Haz esa oración, habla así sencillito con Dios y vas a poder disfrutar de su paz, de su consuelo, de su victoria y del hermoso amor de Dios. Que el Señor les bendiga.